Bueno, hermanos, estamos avanzando, el tiempo corre, ¿sí? Estamos en el año 2020, sí ven, ¿no? 2020, bueno, ya estamos caminando, 19 de enero, así van los días de rápido. No sé cómo van sus planes, sus objetivos en este año, si ven cómo va avanzando. Bueno, hoy en nuestro tiempo casi por lo general yo he visto, incluso yo mismo pues me he propuesto, por ejemplo, hacer deporte, ¿no? Sí, ¿cuántos de ustedes se han propuesto esto? Hacer deporte. Casi la mayoría, tal vez, ¿no? Bueno, ¿por qué razones? Bueno, no sé, hay unas gráficas para mostrar el 2020. Hermanos, ya ha pasado 19 días y yo ya dejé. Bueno, hay muchos objetivos, ¿no? Porque hacer ejercicio físico, sobre todo espero que sea por la salud y hay que perseverar en eso, hay que luchar, no hay que darnos por vencidos. Bueno, el objetivo del ejercicio físico para el 2020 es, como digo, sobre todo la salud. Buscamos esto y es muy, muy importante. Pero siguiendo el 2020, ¿qué será lo más importante? Ya hablé un poco hace unos 15 días también de esto, pero miren, para mí lo más importante es que nosotros como cristianos, como iglesia, estudiemos la Biblia, que la estudiemos no solamente en forma personal, sino que también juntos como iglesia, que estemos estudiando las Escrituras y no se diga también en nuestras casas, ahí con nuestros hijos, como familia, que estemos también orando en todo tiempo, asistiendo a la iglesia, congregándose. Bueno, este también espero que esté entre los objetivos del 2020. No sé si está perseverando y doy gracias a Dios también porque esta mañana estamos viendo, ¿no? El templo está lleno, gracias a Dios por esto. No nos dejemos vencer, perseveremos en esta situación, sobre todo de congregarnos. Cuán importante es este punto para nuestro crecimiento espiritual. Y claro, cuando yo les mostraba estas gráficas del deporte, ¿quién es el que ordena? Es nuestro ser, es nuestra mente. Nosotros ordenamos y decimos seguimos o lo paramos, lo dejamos. Pero ¿qué de esta situación en cuanto al área espiritual? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el que nos está mostrando y quién es el que nos está insinuando o quizá presionando, si podemos decirlo de esta manera, a que nosotros hagamos estos ejercicios espirituales? Pues es Cristo. Es Jesús, que es la cabeza del cuerpo, de la iglesia, que todos nosotros somos como cristianos. Entonces el Señor es la cabeza y Él nos está poniendo en nuestro corazón esto. Y si usted está sintiendo esto, gracias a Dios, dé gracias a Dios y persevere y cumpla con esos objetivos. Porque el propósito de Cristo es que su iglesia, escuche bien esto, el propósito de Cristo es que su iglesia crezca saludable. ¿Saludable en qué sentido? En pureza. Que crezcamos como iglesia en santidad, que crezcamos en piedad. ¿Con qué motivo? ¿Con qué propósito? Para reflejar a otros el amor de Cristo. Pero necesitamos una iglesia sana, una iglesia que crezca, una iglesia purificada. Para esto es importante todo esto, ¿no? Entonces, la iglesia debe llevar a cabo una capacitación continua, no solo un domingo, no solo el mes de enero, para siempre, hasta cuando el Señor venga. Cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que estarse capacitando, tiene que estarse entrenando, tiene que estar estudiando las Escrituras. No podemos dejar ni un solo instante, porque esto puede volverse peligroso para nuestro crecimiento espiritual. Uno de los motivos que estamos aquí orando desde ya hace mucho tiempo atrás es que siempre hemos puesto ahí el crecimiento espiritual de nuestra iglesia. Pues bien, no desmayemos en este sentido, tenemos que crecer en todas las áreas que Dios nos ha puesto, sobre todo el área espiritual. Para esto la iglesia, como digo, debe llevar a cabo una capacitación continua, estudiar la palabra de Dios, ponerla en práctica y orar en todo tiempo. Esto es lo que nos corresponde como iglesia. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la palabra? Con todo esto que estoy mostrando, que la importancia de que la iglesia esté enteramente capacitada para toda buena obra.
Así que en la carta a los Efesios, Pablo nos va a explicar de una manera bien precisa, bien clara, en cuanto a lo que es la capacitación en la iglesia. Así que les invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Ahí tenemos todo un texto, una parte bíblica, una parte de la verdad que nos dejó el Señor en cuanto a lo que la iglesia tiene que hacer con respecto a lo que es el entrenamiento, la capacitación espiritual que nos corresponde. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos llevar a cabo todo esto? Pues bien, aquí está muy claro, muy especificado de parte del Señor en Efesios capítulo 4, desde el versículo 11. Así que vamos a leer esta porción, desde el 11 hasta el 16. Efesios 4, 11 hasta el 16. Bien, la Biblia nos dice de esta manera: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Aquí nos da el motivo, ¿no? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Bueno, ahí está el texto, ahí nos muestra el Señor en cuanto a cómo la iglesia debe entrenarse, cómo la iglesia debe capacitarse, cómo debe llevar esta capacitación en la iglesia. La pregunta, pues voy a dar unos 4 puntos, unas 4 quizás respuestas que están aquí en el mismo texto. En primer lugar, pues vamos a ver que la capacitación en la iglesia es llevada a cabo por siervos constituidos por Dios. Dios de antemano nos dice en el versículo 11 que el mismo, ¿quién es el mismo? Es Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, la capacitación, como digo, en la iglesia es llevado a cabo por siervos constituidos por Dios. Bueno, cuando dice Él mismo, estamos viendo que es Dios, es Cristo, la cabeza de la iglesia. Él mismo dice que está constituyendo a estos siervos. Eso quiere decir que Él mismo está dando autoridad, está dando dones, está produciendo, está colocando, está también concediendo a ciertas personas, cristianos de la iglesia, que los está llamando para que sean ellos los que capaciten a la iglesia. Claro, detrás de todo esto está el Señor, Él es el gran maestro, pero aquí en este versículo estamos viendo que es Él mismo el que constituye a estos siervos. ¿Para qué? Como vamos a ver más luego, para que capaciten a la iglesia. Ahora, en este punto hay por lo menos 5 grupos de estas personas, como dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, estos son los siervos que Dios ha llamado y los he dividido ahora en 2. Primero, apóstoles y profetas. Bueno, ¿quiénes son los apóstoles? Bueno, los apóstoles pues son los enviados para cumplir una cierta misión que Dios los usó grandemente. Y conocemos según las escrituras los 12 apóstoles. Claro, uno después lo traicionó y fue reemplazado, ¿sí? Pero también conocemos al apóstol Pablo. Bueno, estos fueron los apóstoles que Dios llamó para que sean siervos que capaciten a la iglesia. También nos dice que son profetas. ¿Quiénes son los profetas? Hombres también designados por Dios con un don o dones especiales, que ellos hacían un trabajo muy importante dentro de la iglesia. Estoy diciendo de alguna manera en tiempo pasado, tanto los apóstoles como los profetas, porque voy a mostrar con la misma escritura
de que estos dos grupos de personas pues ya no están en la iglesia. Eso quiere decir que hoy no tenemos apóstoles ni profetas. Bueno, tal vez se escucha en programas de televisión, es que la visita de tal apóstol, de tal profeta. Bueno, pues vamos a ver que no tenemos hoy en día apóstoles ni profetas. Usted va a decir, pero la Biblia está diciendo que él mismo constituye apóstoles, profetas. Bien, pues miren, un pasaje que lo leyó antes el hermano Faber, ¿sí? Quiero ponerlo ahí, y justo está en Efesios, ahí mismo en la carta, y escuche bien lo que dice aquí en estos versículos. Efesios 2, 19 al 22, dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y escuche bien lo que ahora viene, en el versículo 20, creo que lo subrayé. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El 21 dice, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, donde está subrayado, nos está diciendo que en un cierto momento, cuando Jesús estableció su iglesia, cuando Él originó la iglesia, cuando Él murió, resucitó y después Él dejó ya establecida la iglesia, Él estableció apóstoles y profetas, quienes hicieron un trabajo importantísimo en el inicio de la iglesia, hace 2000 años. Y cuando dice Jesús mismo era la piedra angular, entonces ahí hicieron su trabajo, o ya lo hicieron, su trabajo muy, muy importante los apóstoles y los profetas. Y Jesús es la piedra angular. En torno a esto, la iglesia se ha edificado. Han pasado 21 siglos, aquí estamos como iglesia, pero nosotros nos estamos formando a través de todas estas enseñanzas claves que ellos lo dejaron ahí plasmadas en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo también, profetas. Los apóstoles y profetas que ellos, repito, hicieron un trabajo esencial, fundamental en la iglesia, después de que Jesús nos muestra que Él es la piedra angular. Lo más importante de la iglesia es Cristo, porque Él es el fundamento, es la cabeza, y Él usó en el primer siglo a estos hombres, grandes siervos, apóstoles y profetas. Bueno, habría mucho más que decir aquí, pero yo quiero avanzar porque viene el siguiente grupo. Dice evangelistas, pastores y maestros. Quizá este grupo es más evidente hoy en día. Estos hombres, estos siervos de Dios son los que están en la actualidad capacitando a la iglesia. Los evangelistas, pastores y maestros. Bueno, ¿quiénes son los evangelistas? Bueno, estos tres, antes de mencionar uno por uno, pero estas tres funciones, si podemos decirlo así, tienen una responsabilidad muy grande que fue dada por Dios para el crecimiento de su reino, para el crecimiento de su iglesia. Entonces, los evangelistas, pues son cristianos que tienen el don de predicar el evangelio. Eso no quiere decir que los demás estamos exentos o libres de predicar el evangelio, pues son ciertos siervos con muchas características que Dios ha puesto y dones sobre todo para predicar el evangelio, que necesitamos muchísimo hoy en día. Grandes predicadores del evangelio en todo lugar, en todos los pueblos, en las naciones, donde quiera que estemos, que organice a la iglesia en cuanto a lo que es el evangelismo. Pues Dios ha establecido a estos siervos que se los conoce como evangelistas. ¿Dónde están los evangelistas en nuestra iglesia? Podríamos decir, ¿quién se identifica con este llamado, con este don de ser un gran evangelista para capacitar al pueblo de Dios? Luego viene el pastor y maestro. Bueno, no se puede separar pastor, que sea uno pastor y otro maestro, porque pastor y maestro es lo mismo. Entonces, un pastor tiene que ser un maestro y un maestro tiene que ser al mismo tiempo un pastor. Bueno, el pastor, si podemos decir, es el que cuida, protege o lidera la iglesia, pero el maestro, la función del maestro
es enseñar con autoridad las Escrituras. Bueno, estoy haciendo solo un pequeño resumen de estos 5 oficios que nos muestra ahí que el Señor constituyó para, como vamos a ver, para capacitar a la iglesia. Entonces, todo este grupo de siervos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, repito, son llamados por Dios, constituidos por Dios, capacitados por Dios y también probados por Dios. Entonces, miren, detrás de esto hay una gran responsabilidad para estos siervos que el Señor ha llamado para su iglesia, para capacitar a la iglesia. Solo una muestra en cuanto a esto. Miren ahí, y lo he puesto unos requisitos que el Señor exige para estos siervos, sobre todo para los pastores, para los maestros. Miren, aquí en 1 Timoteo 3, del 2 al 7, están todos los requisitos. Así que estos son los parámetros que nosotros podemos ver si cumplen o no los pastores, maestros, evangelistas que Dios ha llamado. Miren, ahí están los requisitos. Así que el obispo, esa palabra obispo significa pastor o maestro, anciano, si podemos decirlo así, es un sinónimo. Dice, así que el obispo debe ser, dice, ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en desacrédito y en la trampa del diablo. Bueno, lo he puesto ahí para que usted tenga en cuenta lo que Dios exige de esos hombres que Él mismo ha constituido, esos siervos que Él puso para liderar la iglesia, para capacitar a la iglesia. Bueno, déjenme decir por un momento, pues yo estoy dentro de estos siervos. Yo siempre he dicho que en primer lugar para mí es un privilegio, pero si ustedes están viendo, hay una gran responsabilidad y ustedes mismos como iglesia pueden demandar todo esto. Cuando un siervo con estas características puede estar saliendo o no cumpliendo con todo este tipo de requisitos que el Señor pone. Entonces, por eso es importante, hermanos, y pido una vez más acá las oraciones para mí, en este caso, como líder, como pastor, para los siervos que estamos capacitando. Es muy importante estar muy sujetos a las oraciones y al poder de Dios. Caso contrario, fácilmente podemos descarriarnos y destruir la obra del Señor. Miren, cuán importante y al mismo tiempo peligroso es todo esto. Entonces, detrás de esto, todos nosotros tenemos una responsabilidad. Miren, ahí están estos 5 grupos, como digo, pero estos 3 últimos, evangelistas, pastores y maestros. Todo esto, hermanos, todo esto es una posición que estamos viendo solamente de servicio, no de dominio, no para abusar, no para vanagloria, no para abuso de autoridad. El Señor nos ha puesto acá solamente para ser siervos. Entonces, hermanos, ayúdennos en esta gran tarea, que cada uno de nosotros tengamos la verdadera identidad en lo que se refiere a esta primera parte, que estos siervos tengan la identidad, yo diría divina, porque Dios es el que constituye. Nadie busca esto, es Dios, como estamos viendo, ¿quién constituye? Bueno, entonces, a primera instancia, para que la iglesia sea capacitada, pues se necesita siervos constituidos o llamados o capacitados por Dios, ¿sí? Bueno, en segundo lugar, la capacitación de la iglesia, ¿sí?, es con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. Ahí está Efesios capítulo 4, el versículo 12 y 13. Bueno, el Señor constituye estos 5 grupos de siervos. Dice, a fin de capacitar. Miren, ahí está siguiendo la lectura, ¿no? La finalidad, el propósito, el objetivo. Dice, a fin de capacitar. La Reina Valera dice, perfeccionar, ¿sí? A fin de capacitar, de perfeccionar ¿a quién? Al pueblo de Dios. Reina Valera dice,
A los santos. Los santos es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. A fin de capacitar, perfeccionar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, en segundo lugar, estamos viendo que la capacitación en la iglesia tiene una finalidad. El objetivo es edificar, que todos nos edifiquemos como cuerpo que somos de Cristo. Entonces, para esto tenemos que capacitar, tenemos que perfeccionar a los santos, tenemos que perfeccionar al pueblo de Dios, tenemos que perfeccionar, capacitar a la iglesia. Aquí podríamos decir que es una obra que consiste en llevar, escuche bien esto, es una obra que consiste en llevar, esto de capacitar, perfeccionar, es la obra que consiste en llevar a los cristianos del pecado, ¿a dónde? A la obediencia. Eso es la capacitación, eso es el perfeccionar, capacitar, instruir para que cada cristiano vaya saliendo del pecado, vaya saliendo de sus debilidades como ser humano y se perfeccione y deje el pecado y sea obediente a la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio, claro, del estudio serio de la palabra de Dios y por mucha oración. Y cuando digo por medio del estudio de la palabra, por eso, hermanos, aquí quizá entre paréntesis lo puedo mencionar esto, hermanos, nosotros nos estamos esforzando hoy más que nunca para poder capacitar más a la iglesia. Por eso las herramientas, hoy iniciamos el buen siervo, por ahí tenemos que empezar. Si usted es un cristiano que quiere capacitarse, si usted es un cristiano consciente de lo que Dios ya está haciendo en su vida, pues, repito, su responsabilidad es que se capacite, y nosotros como iglesia ofrecemos estas herramientas que se llaman buen siervo. También estamos ampliándonos con estos métodos de estudios bíblicos de FLED, que está resultando una gran bendición aquí en nuestra iglesia. Ya estamos casi alrededor de unas 40 personas, 40 hermanos que se están capacitando. Ya vamos a anunciar cómo vamos ya a empezar en febrero más cursos bíblicos a través de FLED. Entonces esté atento a todo esto. Usted necesita ser capacitado, pero nosotros como iglesia, los líderes, tenemos que ofrecer las herramientas y ahí están, gracias a Dios. Pero usted tiene que asumir todo esto. Por medio de la capacitación, nos dice también para la obra del servicio, para la obra en los ministerios. Esta es una responsabilidad, repito, de todo cristiano. Todos los cristianos tienen que estar involucrados en la obra del Señor. Todo cristiano debe estar capacitado para toda buena obra. También está puesto para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Es la edificación y el desarrollo de qué? Espiritual que nosotros necesitamos como iglesia. Entonces, una iglesia es sólidamente edificada cuando el cristiano, escuche bien esto, cuando el cristiano está involucrado en la capacitación bíblica y la obediencia a las escrituras. Miren, solamente ahí como iglesia podemos crecer. La iglesia puede ser edificada grandemente, pero tenemos que empezar por donde se debe, por el entrenamiento, por la capacitación que nosotros como cristianos lo necesitamos. Ahora, con respecto a esto, hay un resultado, el cual es el propósito final que nos muestra estos versículos. Vamos a ver que en primer lugar es la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad de la fe? Ese es el propósito donde el Señor quiere llevarnos. Eso quiere decir que debemos hablar a la final el mismo idioma, que nos entendamos como cristianos, que seamos íntegros en las doctrinas fundamentales de la fe, que ninguno pues tenga un cierto concepto de esto, de lo otro y a la final tengamos que estar ahí como peleándonos, discutiéndonos por doctrinas que tal vez no hemos entendido. Pues debemos llegar a tener un pleno conocimiento, una unidad en este sentido de la fe, que todos hablemos un mismo idioma, que nos comprendamos, que identifiquemos la fe que Dios ha puesto en nosotros. También unidad, dice ahí, en el conocimiento del Hijo de Dios. Esto es conocimiento más profundo de Cristo.
No nos conformemos con saber que Cristo nació de la Virgen María, y lo sabemos por la Navidad, y que Jesús pues murió en una cruz, resucitó al tercer día por la Semana Santa, y decimos Jesús es nuestro Salvador. Bueno, está bien hasta ahí, pero aquí nos dice que a través de la capacitación, del estudio de la Biblia, vamos a ampliarnos en el conocimiento del Hijo de Dios, que esto no va a parar nunca. Es infinito el conocimiento. Entonces tenemos que nosotros capacitarnos y conocer y llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, que todos entendamos quién es en verdad nuestro Salvador. Miren, casi todas las canciones que cantamos fueron bien cristocéntricas, nos hablaron de la salvación, bien bíblicas, yo diría en ese sentido, mostrándonos lo que Cristo hizo por nosotros. No sé si usted lo captó, no sé si usted pudo seguir todo esto, pero miren, vamos a obtener un amplio conocimiento del Hijo de Dios, pero es a través del estudio de la palabra. Y dice también una humanidad perfecta, ser maduro espiritualmente, ser como Cristo, pensar como Cristo, amar como Cristo, servir, vivir, tener esa pasión que Cristo tuvo por nosotros, saber perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, esto es llegar a una humanidad perfecta. Pero si están viendo detrás de esto, el Señor constituyó, el Señor levantó, el Señor preparó siervos que iban a capacitar para todo esto, porque el Señor sabe que esto necesitamos como pueblo de Dios y tenemos que estar bien equipados, bien preparados. En los tiempos que estamos, los tiempos que vienen, cada vez son más difíciles. Muestras tal vez del fin de todos los tiempos. La cosa se va agravando y por eso la iglesia tiene que estar bien firme, bien fundamentada, bien entrenada, bien capacitada, para cuando venga cualquier situación, pues sean vientos de doctrina, como ya vamos a ver más adelante, nosotros estemos bien firmes en todo sentido. Pero si usted está viendo, el inicio es estar capacitados, entrenados. Una característica que nos muestra el apóstol Pablo en las cartas, casi en todas las cartas que él escribió, que las tenemos en el Nuevo Testamento, tiene algo como en común. Siempre al inicio, en el primer capítulo, siempre hace un agradecimiento a las iglesias, a la iglesia que está escribiendo la carta. Yo lo cogí como ejemplo, primera de Tesalonicenses 1:3, cuando dice Pablo, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miren, son cosas que Pablo nos muestra de algo tan fundamental y tan importante que él vio en las primeras iglesias. Y él, al escribir la carta, decía, cuando recibimos noticias de ustedes, cuando nos enteramos de todo lo que está pasando en ustedes, estamos orando y agradecidos porque ustedes están firmes en la fe, porque ustedes han crecido, porque ustedes ahora son diferentes. Esto está diciendo aquí, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre. Miren, ¿por qué aquí a los de Tesalónica? A causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto es en cuanto a este segundo punto, ¿sí? ¿Por qué la iglesia tiene que estar capacitada? Es con el fin de edificar a la iglesia, al cuerpo que somos nosotros. Miren cuán importante es esto. Sí, lo leyó Josué, ¿no? En 1 Pedro, que nos muestra ahí la gran herencia que nosotros tenemos. Es herencia eterna, es herencia divina, que está reservada para cada uno de nosotros. Un día pues vamos a llegar a nuestra propia casa celestial, un día vamos a estar ahí. Pero ¿qué tal cuando usted recibe una herencia? Pongo como ejemplo un terreno, digamos aquí en la ciudad, un piso, como se dice, ¿no? Ahí tuvo sus padres y le dejan como herencia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que usted se propone? ¿Qué es lo que quisiera hacer con ese piso? Generalmente construir, edificar,
una casa, una vivienda, ¿sí? Entonces, usted se propone esto. Ahora, pero ¿qué sucede con lo que Dios ya nos ha dado a nosotros? Usted tiene ese mismo deseo de edificar. Está en usted como cristiano el propósito de edificar grandemente la iglesia de Cristo aquí y en la eternidad. Que así sea, hermanos, que usted tenga ese gran anhelo de edificar. Aquí estamos, nos estamos capacitando, pero para edificar grandemente el cuerpo de Cristo. No nos olvidemos, el propósito es edificar la iglesia. Una pregunta, hermanos, ¿cuáles son sus anhelos en lo personal? ¿Cuáles son sus anhelos en su familia? Seguramente hay muchas cosas buenas, pero ¿cuáles son sus anhelos como iglesia? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Qué es lo que quiere usted como iglesia? ¿Ha pensado en esto siquiera? ¿Qué es lo que quiere como iglesia? ¿Qué quiere de su iglesia? Usted es la iglesia, si es un cristiano. Usted es la iglesia. ¿Cómo quiere edificar su iglesia? ¿Cómo? ¿Por qué está orando por su iglesia? ¿Qué quiere de su iglesia? Porque estamos viendo aquí que el Señor pone estos siervos para edificar, para instruir, a fin de que la iglesia la edifique. Pero ¿qué quiere hacer con la iglesia? ¿Qué quiere hacer usted con su iglesia? En tercer lugar, vamos a ver que la iglesia tiene que estar, la capacitación en la iglesia es también para evitar ser engañado por el enemigo. Este punto para mí es muy importante, póngale mucha atención. La iglesia, que somos nosotros, los cristianos, tenemos que estar bien capacitados, ¿sí? Para no ser engañados por el enemigo. Y es lo que dice el versículo 14. Claro, es como una conclusión. Si nosotros nos capacitamos, si edificamos, nos proponemos en levantar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, si hacemos esto, el versículo 14 dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Miren, es para evitar ser engañados por el enemigo. El enemigo, el diablo, ustedes saben, según la escritura, dice, es como ese león rugiente que está buscando a quién devorar. ¿Y a quién quiere devorar? A los cristianos débiles, a los que no se capacitan, a los que no son entrenados o capacitados bíblicamente. El Señor va a atacar más al débil, porque es presa fácil. ¿Y cómo lo ataca? Confundiéndolo, como lo vamos a ver aquí. Dice, para evitar ser engañados por el enemigo. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo, como dice, ya no seremos niños zarandeados. Esa palabra, niños zarandeados o seremos niños, a mí me llama la atención porque nos está mostrando, dice, que si nosotros no nos capacitamos, si no crecemos, pues siempre vamos a ser inmaduros. Y qué terrible es la inmadurez. ¿Se han visto esto en ustedes, no? Personas quizá adultas, ¿sí? Pero que actúan todavía como niños. Qué inmaduros, decimos, ¿no? Qué inmadurez. ¿Por qué comete eso? Por inmadurez. Aun cuando ya son adultos, ya están casados, ya tienen hijos y siguen siendo inmaduros. Terrible esta situación. Porque no han crecido. Y Jesús, la cabeza de la iglesia, está diciendo, tenemos que capacitarnos, tenemos que crecer para no ser niños, para no seguir siendo niños inmaduros en la fe. La inmadurez es terrible, es un peligro si nosotros no aprendemos a hacer cambios, a madurar en lo personal, y no se diga ahora como cristianos y como iglesia. Porque dice, así ya no seremos niños zarandeados. Esa palabra zarandeados, miren, esto significa maltrato, esto significa ser engañados, abusados, confundidos. Y hermanos, lamentablemente hoy en día tenemos muchos de estos de hermanos que están en estas circunstancias. Muchos cristianos que han sido zarandeados por el enemigo porque no han estado capacitados, entrenados. Y entonces pues son maltratados, como he puesto ahí, engañados, abusados, confundidos. Y a la final, cuando están confundidos, pues
más bien se separan de la iglesia y no están en ninguna parte. Lamentable todo esto. Esto es muy triste y esto es dar lugar al diablo. Miren, así hace el diablo, así hace el enemigo con la iglesia. Ataca a los más débiles, a los que no se dan el trabajo de estudiar la escritura, a los que no se dedican tiempo a ser entrenados, a capacitarse. Por eso está diciendo, así ya no seremos niños zarandeados por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas, los que traen o llevan falsas doctrinas que yo podría decir son doctrinas diabólicas. Pareciera ser que le enseñan la palabra, pero detrás de estos es el enemigo que está disfrazado, es el diablo, es el lobo disfrazado de oveja, los falsos maestros, los que no han sido llamados, como vimos en el primer punto, y de estos hay muchísimos, que están destruyendo a la iglesia, que están engañando, que están maltratando. Por eso yo me atrevo a decir, esas doctrinas son diabólicas, porque no es de Cristo, es del enemigo, y aquí lo estamos viendo. Así dice, ya no seremos niños zarandeados por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas, de doctrinas falsas, falsos maestros, que no han sido, como digo, constituidos por Dios, que solamente quieren, tal vez solamente suplir intereses personales, pero no tienen nada que ver en la obra del Señor. Eso nos está diciendo aquí en el versículo 14. Nosotros queremos crecer para evitar justamente esto, que el enemigo nos destruya, que el enemigo nos confunda. Repito, todo cristiano que desconoce de las Escrituras, el que no se dedica, pues va a ser zarandeado de esta manera, le va a confundir el enemigo. Y luego quizás se va a poner en contra de la iglesia, va a criticar a la iglesia, va a hablar a la iglesia. Bueno, una serie de cosas que el enemigo le va a poner en su corazón. Miren, cuán importante la capacitación y aprender la Escritura. Es más o menos como esto, ¿no? Cuando estoy viendo aquí, para evitar ser engañados por el enemigo, si podemos quizá un poco ilustrar un buen chofer profesional o como sea, en este sentido, que es muy responsable en conducir su vehículo, si esa es su profesión, o alguien que tiene que conducir todos los días, que tiene su vehículo. Si es responsable, pues tiene que estar chequeando continuamente cómo está el vehículo, y antes de que se quede en el camino, pues lo que hace es llevar al taller y hacer arreglos, cambios, mantenimientos, y le tiene al día, como se dice, el vehículo. Esto es de mucha responsabilidad y se necesita esto. Por eso, para evitar accidentes en las carreteras, miren, que se quede sin frenos, lo que sea, a veces es por pura irresponsabilidad. Digo esto porque puedo comparar la misma situación, cristianos que pueden ser muy responsables en todo esto, no se percatan de lo que puede venir después, y cuando están, a veces como se dice, tocando fondo, cuando no saben qué está pasando, o cuando ya están fuera de la iglesia, se están lamentando y no saben qué es lo que pasó, y ni siquiera pueden entender su situación en la que están, por la pura irresponsabilidad en este sentido. Esto es ser niños zarandeados, llevados de aquí para allá, donde mismo aterrizo. Como no hay un lugar donde aterrizar, pues se aterriza donde quiera. Miren, pero el resultado, esto es por no estudiar la Escritura, por no capacitarse, por no dar un tiempo especial que se necesita para ser capacitado, instruido por el Señor por medio de la Escritura, por medio del estudio. Bueno, entonces como cristianos deberíamos pasar ¿por dónde? Por el taller del maestro, ¿no? Continuamente tenemos que ir allá, pero ojalá que no vayamos al taller del maestro cuando ya no podemos, cuando ya pues estamos en la última, sino más bien para que el Señor nos chequee y haga un mantenimiento de nuestra vida, de nuestro ser. Lo que estoy diciendo, esto es el estudio de la palabra. Solamente a través de esto podemos nosotros tener o hacer un buen mantenimiento espiritual de nuestra vida como cristianos. Y por último, vamos a ver que
El crecimiento en la iglesia es para crecer y ser como Cristo. Versículo 14 y 15 nos dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Bueno, a la final dice: si nos hemos capacitado, no vamos a ser zarandeados, maltratados, tal vez fuera de la iglesia, sino más bien al vivir de esta manera, ¿sí? En el conocimiento amplio del Señor Jesús, dice: más bien al vivir en la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esto es lo que quiere el Señor de su iglesia, es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, que lleguemos ojalá a ser como Cristo. Ese es el objetivo. Y para eso nos dice que hay que vivir ¿en qué? Hay que vivir en la verdad. ¿Qué es vivir en la verdad? ¿Qué es vivir en la verdad? Bueno, tal vez está diciendo lo contrario de la verdad es la mentira, entonces no hay que mentir. No necesariamente esto, vivir en la verdad. Tenemos que ver que esto es la verdad. Y la verdad os hará libres, dijo el Señor Jesús. Todo esto es la verdad. Entonces el Señor dice: más bien vivamos en la verdad, en esto, vivamos en la verdad. Es hablar o actuar, ¿cómo? Conforme a la Biblia, conforme a la voluntad de Dios. Esa es la verdad, ¿sí? Vivir en la verdad, vivir según la palabra de Dios y con amor. Miren, aquí podemos también ampliarnos muchísimo. Ustedes quizás están pensando, y justo yo hice una pregunta, ¿no? Ahora estamos estudiando en las células, estamos estudiando esta carta también de Pablo a los colosenses, y es interesante, y ahí dice que esta iglesia, él agradecía también porque ellos vivían amándose unos a otros, o sea, entre los cristianos, entre los santos, ¿sí? Bueno, yo hacía la pregunta: ¿y cómo es ese amor? Bueno, dieron algunas respuestas interesantes, pero ¿saben a dónde conduce todo esto cuando aquí dice más bien al vivir en la verdad con amor? ¿Sí? Verdad y amor. ¿Saben cuál es el amor? Es el amor o tener esa actitud de llevar el evangelio a los demás. No sé si me capta aquí, o sea, si usted está viviendo en el amor de Cristo, usted ha entendido el amor de Cristo, si en usted hay esa pasión y hay algo que ahí le motiva y le lleva a anunciar el evangelio, pues déjeme decirle, usted está viviendo en el amor de Cristo. Si aún todavía no hay esa pasión y ni siquiera tiene interés en los que están perdidos, los que no conocen a Cristo, pues ¿de qué amor estamos hablando? Para mí esta es la señal más evidente de que estamos viviendo en amor. Usted va a decir: pero ¿y qué de los demás? ¿Y cómo? ¿Y por qué no se preocupa? Sí, esto es importante, pero yo estoy poniendo lo máximo de lo que es el amor o vivir en el amor de Cristo. Porque eso es lo que hizo Jesús. Miren que Él sanó, Él resucitó, Él dio de comer a muchísima gente. Bueno, Él atendió a la necesidad de muchas personas. Pero a la final, Él se fue despojando de todo esto porque quiso mostrar el verdadero amor que tenía por nosotros. Y lo mostró en la cruz, cuando Él murió, cuando Él trazó ese camino de salvación para todo pecador. Entonces, por eso Juan 3:16, que es este versículo muy conocido, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando dice más bien vivan en la verdad, vivamos según la palabra. En amor, pues que nos preocupemos de llevar el amor de Dios a los demás, porque si no tenemos ese amor, ¿qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a dar? Entonces, el punto más culminante cuando dice que vivamos en amor es la actitud con la cual llevamos el evangelio. Y podría mostrarles a través de toda la carta de la misma de Efesios, que nos va a mostrar esto. Como ejemplo, nada más, si podemos ir a Efesios 3, ahí estamos, ¿no? 3:17 al 19, como un ejemplo. Tengo más versículos en esta carta. 3:17 al 19. Ahí nos dice: para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que,
arraigados y cimentados, aquí está, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ahí está, cuando el Señor nos dice, más bien vivamos en la verdad y vivamos en amor. El amor es cuando llevamos el evangelio, cuando tenemos esa pasión por el resto de personas que aún no conocen a Cristo, que estamos dispuestos a lo que sea y avanzamos y predicamos el evangelio, vivir en la verdad y con amor. El resultado, también aquí hay un resultado. Claro, el resultado, si nosotros estamos viviendo la verdad y en amor y no así siendo irresponsables o dejados, el resultado va a ser como Cristo, tener un crecimiento, tener una madurez, ser edificados en amor, edificados en unidad. Eso está diciendo el versículo 16. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces, el resultado es ser como Cristo. Entienda esto. El Señor quiere de usted que su vida sea transformada, regenerada y que la finalidad o el resultado sea usted como Cristo. Usted sabe quién es Jesús, cómo es Jesús, cómo vivió Jesús. Hablando de la madurez, un turista llegó a un pequeño pueblo y ahí estaba un señor, un hombre trabajando. Y este turista un poco como exaltado, viendo tal vez pobreza en este pueblo, pero ahí estaba un campesino trabajando y le dice, de este pueblo han crecido grandes hombres. Bueno, este hombre que estaba ahí trabajando le dice, bueno, aquí no han crecido grandes hombres. Aquí, no han nacido grandes hombres. Aquí lo que han nacido son solo bebés. Esa es la realidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Porque los grandes hombres, ¿sí?, nacen como bebés, pero se hacen grandes porque han crecido, han madurado. Podríamos decir algo similar. Podría decir aquí, ¿dónde están los grandes siervos? ¿Acaso han nacido grandes siervos? Pues todos hemos nacido como bebés espirituales. Pero los grandes siervos del Señor se hacen porque crecen, porque maduran, porque se esfuerzan. Y el resultado es esto, ser grandes siervos para el Señor. Todos hemos nacido bebés, todos hemos experimentado el nuevo nacimiento como cristianos. Hemos empezado a caminar, a dar pequeños pasos con el Señor. Pero el Señor no quiere que nos quedemos como niños. El Señor quiere que crezcamos, que llegamos a ser grandes siervos en la obra del Señor. El crecimiento y la madurez, ¿sí? ¿Qué es lo que hace en nosotros? ¿Qué es lo que hace el crecimiento y la madurez? Pues esto es lo que va a generar en el reino de Dios al menos grandes cosas para la honra y la gloria de nuestro Dios. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Y por eso, hermanos, quizá como último unas 3 cosas ahí para concluir de todo lo que lo he mencionado. Podemos decir que la iglesia es una institución divina porque le pertenece a Dios. Él la instituyó. Es propiedad de Dios, hablando de la iglesia, cuya cabeza es Cristo. El propósito de Cristo es que su iglesia crezca saludable ¿en qué? En pureza, en santidad, en piedad, como dije al inicio, para reflejar su luz a otros. Es lo que quiere el Señor. Por eso Dios constituyó siervos para que capaciten o perfeccionen a su iglesia con el fin de edificar su cuerpo y con esto evitar ser zarandeados, engañados o maltratados por falsas doctrinas. El propósito final es que cada creyente sea como ¿quién? Como Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, hermanos, hoy que estamos iniciando este año, ¿sí?, pues no queremos bajar la guardia. Estamos pidiendo mucho al Señor que siempre nos dé sabiduría, fortaleza, para que todos nosotros sigamos entrenándonos, sigamos capacitándonos,
Así que hermanos, que en su trayectoria como cristiano no haya ningún tipo de excusa para que usted se capacite, para que usted estudie la Biblia. Bien, algunos dicen, no, yo sí tengo mi devocional, yo sí leo por mi cuenta la Biblia. Puede hacerlo, pero hermanos, seamos sinceros en esto, a veces nos cansamos y nos debilitamos, y si no estamos rindiendo cuentas a nadie, fácilmente podemos dejarlo, fácilmente podemos dejar. Entonces, mejor trabajar juntos, trabajar en equipo. Por eso, hermanos, el buen siervo. De aquí, ya en unos pocos minutos, acabamos y todos quisiera que vayamos al buen siervo. Hoy empezamos, hoy es una oportunidad que el Señor le da a usted. Ya en la primera semana de febrero vamos a empezar también con FLED. Ya vamos a anunciar cómo es esto, qué significa todo esto, qué bendición trae todo esto. Pues hermanos, miren, ahí está, no hay ninguna excusa para decir no hay donde capacitarse. Hermanos, yo doy gracias a Dios, muchísimo doy gracias al Señor, porque en esto hemos sido muy, muy bendecidos. Miren, tenemos aquí instalaciones, tenemos un instituto bíblico, el CCB, tenemos una biblioteca, bueno, tenemos espacio, tenemos los maestros, tenemos los profesores, bueno, ¿qué más queremos? Esto no sucede así nomás, hermanos, si somos honestos y sinceros. Por eso yo soy agradecido con el Señor aquí, con esta iglesia, con la misión Livencel, porque aquí tenemos campo muchísimo para entrenarnos y mucho para hacer en la obra del Señor. Yo les diría, no nos falta nada, solo lo que falta es que usted asuma el reto y asuma el compromiso y no se quede solamente en la banca. Eso no es el propósito de Dios, para nada es que nosotros estemos solamente siendo oidores de la palabra de Dios. El propósito de Dios es que seamos hacedores, que lo vivamos, lo practiquemos, lo vivamos y sobre todo que llevemos ese mensaje hasta los confines de la tierra.